Una enfermedad puede afectar el cuerpo, pero nunca se puede apagar el resplandor de amor en el corazón. En un tranquilo vecindario vivía don Antonio, un anciano con cabello blanco y ojos cansados, pero llenos de calidez. Su rostro estaba marcado por las huellas de la vida, pero su sonrisa era contagiosa. Don Antonio era un antiguo profesor de ciencias retirado, que había vivido una vida plena y satisfactoria, junto a su esposa Marta. Don Antonio y Marta se conocieron en la secundaria, eran compañeros de clase y amigos desde hace décadas. Habiéndose conocido en su juventud, a pesar de las muchas vueltas que dio la vida, su camino siempre parecía encontrarse de nuevo. Marta era una joven apasionada por la música y las artes, mientras que Antonio destacaba en ciencias y matemáticas. Se complementaban de manera perfecta, pasando horas estudiando juntos y compartiendo risas en el parque después de la escuela. A medida que pasaron los años, su amistad se convirtió en un romance apasionado. Se enamoraron y prometieron pasar el resto de sus vidas juntos. Se casaron jóvenes y tuvieron 2 hijos maravillosos, Abraham y Lucía. Asimismo, fueron construyendo una vida familiar sólida y comprometida. La vida les brindó numerosos momentos felices, pero también desafíos que enfrentaron juntos, siempre fortaleciendo su amor. A sus 82 años, don Antonio comenzó a mostrar signos de demencia. Los primeros indicios fueron olvidar dónde había puesto las llaves o perderse en sus propios pensamientos durante una conversación. Al principio, él y Marta lo atribuían al envejecimiento, pero los problemas eran constantes. Los olvidos se volvieron más frecuentes y preocupantes, hasta el punto que se olvidaba de las tareas cotidianas, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. A medida que pasaban los años, don Antonio comenzó a notar que su mente no funcionaba con la misma agilidad de antes. Olvidaba palabras, tenía dificultades para recordar los nombres de los personajes de sus libros favoritos, y a veces se sentía perdido en sus propios pensamientos. Marta notó que esos problemas eran muy recurrentes, ya que don Antonio olvidaba eventos recientes, y a menudo no podía recordar si había desayunado o cuánto tiempo llevaba en el jardín. Así que decide llevarlo a consulta médica. Los días transcurrían y eran largas horas en el hospital, hasta que finalmente, después de una serie de consultas médicas y pruebas neuropsicológicas, Marta recibió el diagnóstico desgarrador de su esposo, aquel hombre que había pasado la mayor parte de su vida y veía que poco a poco se olvidaba de todos los recuerdos que pasaron juntos. Señora Marta, su esposo fue diagnosticado con Alzheimer, le dijo el doctor. Aunque Marta había sospechado que algo andaba mal, escuchar las palabras del médico confirmando la enfermedad de su esposo fue un golpe devastador. El Alzheimer, una enfermedad que don Antonio había conocido a través de su experiencia como maestro y a través de libros, ahora era parte de su propia vida. Compartir una noticia tan delicada como un diagnóstico de Alzheimer con tu esposo puede ser un momento lleno de emociones y desafíos. Marta no sabía cómo contarle a don Antonio sobre su enfermedad. Un día, en el tranquilo rincón de su hogar, Marta se encontró mirando una foto antigua de ella y su esposo Antonio, mientras compartían un abrazo tierno en su día de bodas. La imagen los mostraba jóvenes y llenos de vida, con una mirada llena de esperanza en sus ojos. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Marta invitó a Antonio a sentarse a su lado en el sofá, tomó sus manos con ternura y le dijo: Antonio, ¿recuerdas esa foto que estaba viendo hoy, la que tomamos en nuestro día de bodas? Antonio, apuntando con una sonrisa: ese día prometimos cuidarnos y amarnos en la salud y en la enfermedad, ¿verdad?, dijo Marta. Antonio asintió nuevamente, sin saber a dónde iba la conversación.
Marta sintió un nudo en la garganta mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Antonio, el médico me dio una noticia difícil hace unos días. Me dijo que tienes Alzheimer, una enfermedad que afecta nuestra memoria y la forma en que pensamos. La noticia dejó a don Antonio en un estado de conmoción y negación. No quería admitir que su mente, la misma mente que había impartido lecciones apasionadas de ciencias durante décadas, se estaba desmoronando. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Antonio, mientras intentaba procesar la noticia. Marta continuó con voz quebrada. No sé lo que nos depara el futuro, pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado. Prometimos cuidarnos en la salud y en la enfermedad, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Antonio presionó la mano de Marta con fuerza, y en medio de su confusión, supo que podía confiar en su amor inquebrantable. No importa lo que pase, seguiremos juntos. Enfrentaremos esto como equipo. Estoy aquí para ti, para apoyarte en cada paso del camino, como tú siempre has estado para mí, dijo Marta. La conversación fue emotiva, llena de lágrimas y abrazos. Aunque el diagnóstico de Alzheimer marcó un nuevo capítulo en sus vidas, Marta y Antonio entendieron que su amor resistiría a cualquier tormenta. Se abrazaron, recordaron sus momentos más felices juntos, y en ese abrazo encontraron fuerza para afrontar el futuro con amor y apoyo incondicional. Marta pensó en avisar a sus hijos sobre la noticia, y así puedan ayudar en el cuidado de su padre. Una tarde de domingo, Marta reunió a sus hijos en la sala de estar. Los dos tenían expresiones de curiosidad e inquietud, mientras observaban a su madre, quien parecía nerviosa. Marta comenzó con una voz temblorosa. Hijos, hay algo que necesito decirles, y no es fácil para mí. Hace días el médico confirmó que su padre tiene Alzheimer. Esta es una enfermedad que afectará su memoria y su capacidad para cuidarse de sí mismo, y necesitamos enfrentarla juntos como familia. Los rostros de Abraham y Lucía reflejaron una mezcla de tristeza, sorpresa y preocupación. Marta explicó cómo el Alzheimer cambiaría la vida de Antonio y cómo requeriría más cuidado y apoyo a medida que la enfermedad avanzara. Lucía fue la primera en hablar. Mamá, nunca imaginamos que tendríamos que enfrentar algo así, pero siempre estaremos aquí para ustedes. Abraham asintió con determinación. Marta les agradeció por su disposición a enfrentar este desafío juntos y les recordaron que su amor y apoyo serían fundamentales en los días por venir. A lo largo de los meses, la familia se reunió para cuidar y apoyar a Antonio, enfrentando los desafíos y altibajos del Alzheimer con amor y paciencia. Sus hijos demostraron ser un apoyo inquebrantable para sus padres, así que se turnaban para cuidarlo. Un día, don Antonio expresó su deseo de ir a la panadería del vecindario a comprar pan, como lo hacía junto con Marta antes de que su memoria comenzara a desvanecerse. Y como ahora Lucía estaba a su cuidado, ella tomó esa responsabilidad, aunque preocupada por la seguridad de su padre. Entendió lo importante que era para él mantener esa rutina y lo acompañó. Y así era la nueva rutina de Antonio con su hija, Lucía. Días después, en una larga reunión en la oficina, Lucía regresó a casa agotada y preocupada. En medio de su cansancio, olvidó asegurarse de que las puertas estuvieran bien cerradas antes de retirarse a descansar. Mientras Lucía se sumía en un sueño reparador, don Antonio, en un raro momento de claridad, sintió el impulso de salir. Don Antonio caminó por las calles de su vecindario, buscando la panadería que había visitado innumerables veces con Marta. Sin embargo, a medida que avanzaba, los edificios y las calles se volvían cada vez más confusos. Las esquinas parecían desdibujarse, y las caras de las personas que pasaban a su lado
se volvían extrañas e indistinguibles. La enfermedad había oscurecido su sentido de la orientación y no tenía idea de cómo llegar a la panadería, ni de cómo volver a casa. Don Antonio vagó por las calles durante horas, desorientado y temeroso. La angustia se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no sabía cómo regresar. A medida que avanzaban las horas y la noche comenzaba a caer, la temperatura bajaba y la sensación de miedo y soledad se intensificaba. Mientras tanto, Marta llegó a su hogar y despertó a Lucía de su sueño profundo, explicando que dónde se encontraba su padre, que la puerta estaba entreabierta. Ella, muy asustada, entró en pánico al enterarse que éste no se encontraba. Corrió frenéticamente a las calles del vecindario a buscar a su padre, preguntando a los vecinos si lo habían visto. El reloj seguía avanzando y la preocupación de Lucía crecía a medida que no podía localizar a su padre. Marta, por su lado, esperaba a su marido con el corazón en vilo. La tarde se convirtió en noche y finalmente llamó a la policía para informar su desaparición. Días, semanas y meses continuos desplegaron una búsqueda por todo el vecindario y la ciudad. Pero la enfermedad de don Antonio lo había llevado a lugares que nadie podía prever. Marta nunca perdió la esperanza de volver a ver al amor de su vida. Por otra parte, los hijos de Antonio se dieron por vencidos. Con la superación de su padre, decidieron irse a vivir lejos. Mientras tanto, don Antonio continuó viviendo en las calles, sobreviviendo gracias a la bondad de extraños que le ofrecían comida y refugio ocasional. Sin embargo, su mente continuaba nublada por la demencia y no tenía forma de comunicarse con la gente que lo ayudaba. Las noches eran especialmente difíciles, ya que el frío y el miedo lo acosaban. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Don Antonio pasó 2 años viviendo en las calles, luchando por sobrevivir en un mundo que le resultaba cada vez más incomprensible. A pesar de su estado, el amor por Marta seguía siendo una chispa en su mente, una luz en la oscuridad que lo empujaba a seguir adelante. Un día, mientras vagaba por un parque cerca del centro de la ciudad, don Antonio se encontró con un banco de madera desgastado por el tiempo. Por alguna razón, ese banco le pareció familiar y se sentó en él. Miró a su alrededor, tratando de recordar. Las imágenes borrosas de momentos con Marta comenzaron a inundar su mente. Recordó el día en que se conocieron, sus primeras citas, su boda, los nacimientos de sus hijos y la casa que había compartido durante décadas. Aunque los recuerdos estaban desordenados y fragmentados, el amor que sentía por Marta seguía intacto. Sabía que tenía que volver a ella, a su hogar. Los fragmentos de su memoria lo llevaron de regreso a su antiguo vecindario. Reconoció las calles y los edificios con una sensación de emoción y nostalgia. Cada paso lo acercaba a su casa, a Marta. Él sabía que volvería a ver al amor de su vida, así que arrancó unas flores de aquel jardín del parque para ella. Entre caminos, finalmente encontró su antigua casa, donde había vivido tantos años felices con su amada esposa. Los vecinos que lo habían conocido durante décadas lo reconocieron de inmediato. Llamaron a la policía, quienes a su vez notificaron a la familia de don Antonio. Marta, que había vivido 2 años de incertidumbre y tristeza, finalmente recibió la noticia que tanto había anhelado. A lo lejos vio a su esposo, con el rostro lleno de felicidad. Corrió hacia su esposo, con lágrimas de alegría en los ojos, y lo abrazó con fuerza. Aunque don Antonio nunca recuperó por completo su memoria, la presencia de Marta y la familiaridad de su hogar lo llenaron de una profunda sensación de paz y seguridad. El amor entre don Antonio y Marta
demostró ser indispensable para que se volvieran a encontrar, aunque don Antonio sabía que estaba en sus últimos días. No quería mencionarle nada a Marta. Don Antonio y Marta habían vivido una historia de amor que resistió el paso del tiempo y las dificultades. Se habían conocido siendo jóvenes, y su amor había crecido a lo largo de los años. Pero su amor tuvo que terminar, ya que Antonio no había recibido atención necesaria en las calles, la cual afectó su función cognitiva, y con el tiempo llegó una serie de complicaciones potencialmente mortales que perjudicó el estado de Antonio. Asimismo conllevaba innumerables olvidos prolongados. A veces ya no recordaba el rostro de su amada, pero aún sentía un ligero amor cuando ella se le acercaba. Días después, en una tarde de otoño, don Antonio se encontró sentado, mirando en la terraza, con Marta a su lado. Miraban juntos el atardecer mientras la música de un piano sonaba suavemente en el fondo, interpretada por un residente del vecindario. Don Antonio, en un raro momento de lucidez, miró a Marta con ojos llenos de amor y le dijo: «Marta», susurró con una voz débil pero llena de amor. Marta se llenó de emoción y le tomó la mano con ternura. «Sí, mi Antonio, soy yo», respondió con lágrimas en los ojos. Don Antonio, irritante, y en ese instante la música de fondo parecía llenar el aire con una dulce melodía. Fue un momento de conexión profunda y unión, donde la enfermedad y el tiempo parecieron desvanecerse. Pasaron sus últimos momentos juntos, mirando el atardecer y registrando los momentos felices que habían compartido a lo largo de su vida. El amor que habían construido juntos seguía siendo fuerte, a pesar de las dificultades que el Alzheimer había traído. Don Antonio empezó a sentirse débil. Marta estaba a su lado sosteniendo su mano con amor. En un raro momento de claridad, Antonio miró profundamente a los ojos de Marta y dijo con voz débil pero llena de emoción: «Eres mi razón, mi vida, mi amor». Las lágrimas llenaron los ojos de Marta mientras respondía: «Antonio, siempre has sido mi razón de ser, mi amor eterno». En ese momento sus miradas se encontraron y un silencio lleno de amor y comprensión los envolvió. Antonio, alarmantemente y con suspiro, cerró los ojos. En ese instante su lucha contra el Alzheimer llegó a su fin, pero su amor por Marta perduró. Marta permaneció a su lado, sosteniendo su mano mientras sus lágrimas caían. Sabía que Antonio se había ido, pero también sabía que su amor había resistido las pruebas más duras de la vida y que, en ese momento, habían encontrado la paz juntos. Antonio y Marta habían compartido una vida de amor y se habían enfrentado juntos al Alzheimer, demostrando que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. En ese hogar, su amor perduraba en los corazones de aquellos que habían sido testigos de su historia de amor, única y conmovedora. La historia de Antonio es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier desafío, incluso las garras implacables de una enfermedad como lo es el Alzheimer. Puede superar todo por estar junto a la persona que amas.